Esta es una visualización del algoritmo A estrella dentro de un mapa. Este algoritmo se usa para encontrar un camino entre dos puntos, y realmente es bastante sorprendente ver cómo poco a poco se va visitando caminos hasta encontrar el punto destino. Ahora, a su lado, ponemos el algoritmo de Dijkstra, un algoritmo que tiene la misma función de encontrar un camino entre dos puntos de un grafo, al igual que el algoritmo A estrella. Si ambos tienen el mismo objetivo, entonces ¿cuál es mejor o peor? ¿Cómo medimos estos algoritmos para decidir cuál escoger? Para responder a esta pregunta es necesario entender el concepto de medir algoritmos y de cómo es posible realizarlo. Cuando medimos algoritmos podemos realizar benchmarks para comparar la eficiencia y determinar cuál es el más adecuado para resolver un problema determinado. Partiendo del concepto de que un algoritmo se define como un conjunto de instrucciones o serie de pasos diseñados de manera finita, es decir, tienen fin y se usan para resolver un problema determinado. Lo importante de los algoritmos es que tienen instrucciones claras y concisas, por lo que cualquier persona que siga estos pasos llegará al mismo resultado. Los algoritmos se remontan antes del surgimiento de las computadoras, pues aunque siempre asociamos la palabra algoritmo a computadoras, realmente nosotros los humanos ejecutamos algoritmos todos los días, aunque bueno, seré sincero, no somos tan rápidos como las máquinas. Un ejemplo de esto es que 300 años antes de Cristo, el matemático griego Euclides describió un algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. Lleva el nombre de algoritmo de Euclides y es un algoritmo que se sigue utilizando hasta nuestros días, un algoritmo que puede ejecutar un humano y una computadora. En lo más fundamental es necesario dos elementos para poder ejecutar un algoritmo. Estos son el poder de procesamiento necesario para ejecutar los pasos e instrucciones que tiene el algoritmo, y la memoria, que será la responsable de guardar datos que el algoritmo vaya generando para luego utilizarlos en los pasos que sea necesario. Como en una máquina de Turing, si tenemos estos dos recursos de manera ilimitada, entonces es posible ejecutar cualquier lógica de cualquier algoritmo de computador. Pero obvio, como no tenemos esto de manera ilimitada, entonces empezamos a medir para saber cuál es el más eficiente para nuestras circunstancias. Es decir, hacemos benchmarks. El término benchmark es muy sonado en la industria de los componentes gaming de PC, donde ejecutamos juegos a distintas resoluciones y vemos cómo se desempeñan en los componentes a los que corren. En ese caso vemos métricas como la cantidad de frames por segundo, los FPS del juego, o la temperatura del componente en la que se desempeña o el porcentaje del uso del componente. Estas métricas nos proveen información para realizar una elección apropiada del componente para nuestro caso de uso. Pero ¿podemos utilizar estas mismas métricas para evaluar a los algoritmos? Por supuesto que no, estaríamos comparando manzanas con peras. Una métrica fácil de entender para medir algoritmos es el tiempo que le toma al algoritmo en resolver el problema. Es decir, para medir el algoritmo simplemente ejecutamos el algoritmo con ciertos datos de entrada y medimos el tiempo que le toma en completar. Hacemos lo mismo para el otro algoritmo con los mismos datos de entrada y comparamos. El algoritmo que requiera el menor tiempo para completar la tarea, entonces será el algoritmo más eficiente. ¿O no? ¿Realmente estamos midiendo de manera adecuada el algoritmo? Medir el algoritmo utilizando como métrica el tiempo de ejecución nos permite observar qué tan rápido el algoritmo se desempeña para un entorno con específicas condiciones y cierto hardware seleccionado. Es decir, esta métrica depende mucho del hardware a la cual va a correr. Por lo tanto, una vez cambiemos cierto componente o ajustemos alguna configuración del sistema operativo, entonces este resultado de tiempo de ejecución variará. Por lo cual simplemente no nos provee una base sólida para realizar mediciones y luego hacer comparaciones. El reto ahora consiste en buscar la forma de medir el algoritmo de manera agnósticas a otros factores, donde no son inherentes al algoritmo, donde podamos dictaminar la eficiencia del algoritmo sin siquiera tocar el apartado de los componentes, ni de quién o qué cosa ejecuta el algoritmo. Hace un momento se presentó dos recursos fundamentales para que un algoritmo pueda ejecutarse. Uno, el poder de procesamiento, y segundo, la memoria. De estos recursos sacamos métricas y dependiendo de la arquitectura y de la implementación de un algoritmo, muchas otras métricas pueden aparecer que medirían el comportamiento del algoritmo. Estas serían como el ancho de banda de la red, concurrencia y paralelismo, y consumo de energía. Sabemos que el poder de procesamiento depende del hardware en el algoritmo que se está ejecutando. Por lo tanto, ese elemento debemos descartarlo por uno que esté relacionado al anterior, pero que enfoque el concepto fundamental de procesar. Y este concepto es la complejidad de tiempo. La complejidad de tiempo es una métrica que mide la cantidad de tiempo que le toma a un algoritmo en ejecutarse en función al tamaño de las entradas que recibe el algoritmo. Esta métrica busca ser agnóstica a cualquier componente de hardware o configuración en donde esté corriendo el algoritmo. Lo que está midiendo la complejidad de tiempo cuenta las veces que el algoritmo debe ejecutar los pasos.
También existe otra métrica llamada la complejidad de memoria o complejidad de espacio. Y tal como vimos, una de las cosas que necesitamos para ejecutar un algoritmo es la capacidad de guardar datos, es decir, la memoria. La complejidad de espacio mide la cantidad de memoria que un algoritmo consume al ejecutarse con relación al tamaño de entrada que recibe el algoritmo. Como verán, la variable independiente que hemos añadido es el tamaño de entrada del algoritmo. Esto es porque para quitar la dependencia de elementos tan personalizables como el hardware en el que corren, la entrada que recibe el algoritmo es el más apropiado. Y de ahí marcamos una relación que nos diga cómo aumenta el tiempo de ejecución de un algoritmo a medida que los datos de entrada suban. Denotamos estas dos complejidades mediante la notación O grande. Esta es una notación matemática que nos ayuda a describir la complejidad de un algoritmo. Para entenderlo de una manera más fácil, interpretemos un algoritmo que tiene una complejidad de tiempo n al cuadrado. Esto significa que a medida que la cantidad de datos de entrada crezca, el tiempo que le toma al algoritmo ejecutarse crecerá cuadráticamente. Si tomáramos un algoritmo con complejidad de tiempo n, entonces el tiempo de ejecución del algoritmo será linealmente relativo a la cantidad de entradas. O sea, cuántas cantidades de entradas me das será la cantidad de tiempo que me tomará para ejecutar el algoritmo. Lo que la notación O grande realmente muestra es el número de operaciones que el algoritmo tiene que ejecutar. No solamente tenemos funciones cuadráticas o lineales, sino también tenemos complejidad de tiempo constante, logarítmica, n logarítmica, polinomial, exponencial y factorial. A medida que avanzamos tenderemos a tener una mayor complejidad de tiempo, por lo tanto haciendo que un algoritmo tarde mucho más en ejecutar. Ahora, ¿cómo determinamos esta complejidad? ¿Cómo contamos las operaciones que el algoritmo tiene que ejecutar? Determinar esta complejidad es para todo un curso aparte. Pero en esencia, para la complejidad de tiempo nos enfocamos en observar qué instrucciones se repiten la mayor cantidad de veces. Para visualizarlo más fácilmente, pongamos de ejemplo las estructuras iterativas como el para o el mientras. Supongamos ahora que hacemos un algoritmo que busque un elemento dentro de un arreglo. Bueno, comenzamos con el primer elemento y nos recorremos cada elemento del arreglo hasta encontrar el elemento que buscábamos. Si no lo encontramos, entonces habremos recorrido todo el arreglo. Este sería el peor de los casos. Pero en el algoritmo, para implementar esta funcionalidad, sería necesaria solo una instrucción iterativa de for, donde ejecutará el conjunto de instrucciones en base a la cantidad de elementos que existen en el arreglo. Entonces, después de hacer este análisis, sabemos que el algoritmo tiene una complejidad de tiempo lineal. Si exploramos otro algoritmo para ordenar un arreglo de números que implica iterar sobre cada elemento del arreglo y compararlo con los demás, necesitaríamos utilizar dos ciclos for. En consecuencia, el conjunto de instrucciones se ejecutaría una cantidad cuadrática de veces en relación con los elementos del arreglo. Por lo tanto, este algoritmo, el bubble sort, tendría una complejidad de tiempo cuadrática. Existen otros algoritmos tanto de búsqueda como de ordenamiento que tienen complejidades de tiempos menores. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda binaria, donde exhibe una complejidad de tiempo logarítmica. Ahora, si nos vamos al otro extremo, también tenemos algoritmos con complejidades de tiempos peores que las que hemos visto. Un caso está el problema del vendedor viajero, donde puede exhibir complejidades de tiempo factorial. Este problema es un problema muy bonito y que tiene al mundo de la computación debatiendo, pero esto lo dejamos para otro video. En fin, es mediante la notación Big O que usamos para describir la complejidad tanto de tiempo como de espacio de los algoritmos. Utilizando estas complejidades podemos tomar de referencia y realizar comparaciones que nos sirvan para seleccionar los algoritmos en nuestros programas. También tenemos la notación Big Omega, donde nos describe la complejidad del algoritmo en el mejor escenario posible, mientras la notación Big Theta nos describe el escenario promedio. Así que sí, la notación Big O nos da el peor escenario posible. Recordemos que entender la complejidad de tiempo y espacio de nuestros algoritmos no solo nos ayuda a optimizar el rendimiento, sino que también contribuye a construir sistemas más eficientes y escalables. Para eso existe la ingeniería. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente abstracción.